Tío, ese recibo está llegando muy caro y está yendo mucho la energía. Tío, ¿por qué no colocamos paneles solares? Así es, hoy vamos a aprender a calcular tu planta de energía solar con el recibo de energía. Hey, ¿qué tal amigos de Solar Verde? El día de hoy vamos a aprender a calcular una planta de energía solar con el recibo de energía. Bien, esta planta que vamos a calcular es un sistema aislado. Les recomiendo ver primero el video que voy a dejar en la descripción, donde anteriormente había explicado cómo calcular la planta de energía solar que se necesita con los electrodomésticos que están utilizando. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a calcularla con el recibo de energía. En el recibo de energía lo primero que tenemos que ver es cuánto es el consumo mensual. En el recibo de energía que tenemos en estos momentos, el consumo mensual es de 98 kilovatios hora mes. Lo primero que debemos hacer es cambiar estos kilovatios a vatios. Multiplicamos el 98 por 1000, nos daría 98.000 vatios mes. Si tomamos los 98.000 y los dividimos entre 30, nos darían 3.267 vatios hora mes. Muy bien, este sería el consumo diario, pero nosotros debemos aumentar en un 20% para considerar el tema de pérdidas. Para aumentar un 20% multiplicamos este valor que ya tenemos acá por 1.2 y nos daría 3.920 vatios hora día, que esa es la potencia que nos debería dar o suministrar la planta para poder abastecer nuestra casa. Bien, ahora vamos a revisar el tema del voltaje. El tema del voltaje nos va a determinar cómo organizar nuestro banco de baterías. Repasamos el dato del consumo mensual, que son 3.900 vatios hora día, y lo comparamos con este criterio que tenemos nosotros en Solar Verde para seleccionar el voltaje de nuestro banco de baterías. En este caso, el rango que estaría determinado entre 3.920 sería de 2.001 a 4.500. Significa que nuestro banco de baterías o nuestro voltaje del sistema en DC sería de 24 voltios. Muy bien. Ahora, para calcular la cantidad de paneles vamos a tomar el valor de 3.920 y lo vamos a dividir por la hora solar mínima. Aquí en Colombia la hora solar mínima es 4.0. Si quieres aprender sobre energía solar, escríbeme al interno o al número de WhatsApp. Actualmente estamos dando cursos de energía solar totalmente gratis de forma virtual a través de videoconferencias. Vas a poder participar en vivo los días martes de 7 a 9 de la noche. Escríbeme al número de WhatsApp y matricúlate totalmente gratis. Son 4 clases en donde vas a poder aprender a calcular tu planta de energía solar, qué elementos la integran, y también vamos a ver una introducción a sistemas de inyección a la red. Bueno, esa era la pauta publicitaria. Entonces, si tomamos 3.920 y lo dividimos entre 4, que es la hora solar mínima, tendríamos 980 vatios. 980 vatios sería la potencia pico en nuestro banco de paneles. Para calcular la cantidad de paneles, lo primero que debemos hacer es seleccionar con qué panel vamos a trabajar. Un criterio que les voy a dar a ustedes es trabajar, por ejemplo, con paneles de 300 vatios, 400, 430. Esto depende de cuál panel vamos a comprar. Generalmente nosotros aquí en Solar Verde trabajamos con paneles superiores a 400 vatios, o cuando son plantas pequeñas como esta, trabajamos con paneles de 300. Entonces vamos a tomar la potencia pico en nuestro banco de paneles y la vamos a dividir entre 300 vatios, que 300 vatios son los paneles que vamos a trabajar, paneles de 300 vatios. Nos daría 3.2. En energía solar siempre debemos
trabajar con números cerrados. Por lo tanto serían 4 paneles. Si no tienes ningún tipo de conocimiento en energía solar, te recomiendo que te matricules en el curso de energía solar. O si no, que veas los demás videos que tenemos en nuestro canal. Por lo menos tenemos un video que se llama Principios de energía eléctrica aplicados a la energía solar, que sería ley de Ohm y ley de Watt. Los dos videos que acabo de nombrar los voy a dejar en la descripción de este video. Recuerden suscribirse y apoyarnos con un like y un comentario para ayudarnos a crecer. Bien, un panel de 300 vatios, si miramos la ficha técnica, va a tener estas especificaciones. Lo más importante que debemos saber es el voltaje en circuito abierto, que en este caso es 47.1 voltios, y la corriente en circuito cerrado, que sería 9.24 voltios. Todo esto es para organizar nuestro banco de paneles y saber a cuántos voltios y a cuántos amperios quedaría. ¿Listo? Entonces les recomiendo revisar el video de ley de Ohm y ley de Watt. Bien, entonces nuestro banco de paneles quedaría de 4 paneles de 300 vatios para nuestra necesidad. La selección del controlador, primero tenemos que saber el voltaje del sistema. En este caso el voltaje del sistema es 24 voltios. En este caso nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar con paneles de 300 vatios. Pero por lo menos en el mercado, si encontramos paneles de 340, entonces podemos cambiarlos a 340. Lo importante es que sean superiores a los paneles que habíamos proyectado en los cálculos y que definamos de una vez los paneles que vamos a trabajar antes de seleccionar el controlador. Ya vamos a ver por qué. Bien, entre mayor potencia tengamos en nuestro banco de paneles, pues va a ser mucho más eficiente el sistema, porque recuerden que todos los días no son iguales y hay días donde vamos a tener más poca radiación. Entonces, si nosotros multiplicamos 4 por 340, vamos a tener un banco de paneles de 1360 vatios de potencia pico. Una clave que les voy a enseñar, que solamente es para un indicio en el rango del controlador, solamente es un indicio, ¿vale? Porque la selección del controlador como tal la vamos a hacer es dependiendo del voltaje del sistema y dependiendo de la potencia en el banco de paneles. Entonces, si tenemos 4 paneles y ya vimos en la ficha técnica que cada panel me va a dar 9.24 amperios, podríamos sacar esta pequeña conclusión. 4 por casi 10 serían 40. Entonces, como mínimo necesitaríamos un controlador de 40. Vuelvo y les digo, esto es solamente una pequeña referencia para saber cuál sería la corriente mínima del controlador. Vuelvo y les digo, solamente es una referencia. Entonces, la verdadera selección del controlador la vamos a hacer con las tablas de las fichas técnicas de los controladores. Entonces, tomamos un controlador de 40 amperios MPPT. Si no conoces sobre energía solar, te recomiendo que veas el video de energía solar que está en nuestro canal de YouTube, donde explico cada uno de los componentes, qué son, cómo funcionan y las tecnologías en controladores. Bien, entonces, un controlador de 40 amperios tiene estas características. Un controlador de 60 tiene estas características. ¿Qué debemos ver? El voltaje del sistema es a 24 voltios. Entonces nos serviría esta línea que dice acá 24, 1040. Pero 1040, ¿qué es? 1040 es la potencia en banco de paneles. Si nuestra potencia en banco de paneles es de 1360 y el voltaje es 24, significa que el controlador de 40 no nos va a servir. Entonces debe ser un poco más grande. Seguimos al de 60. El de 60 a 24 voltios nos da 1500 vatios. ¿Qué significa eso? Que sí nos aguantaría un banco de paneles de 1360. Porque el banco de paneles aquí es de 1500, que aguantaría un controlador de 60, aguantaría un banco de paneles de 1500 a 24 voltios. Por lo tanto, el banco de paneles que nosotros tenemos de 1360 nos aguantaría ese controlador de 60. Muy bien. Otra característica que debemos ver del controlador es el voltaje de operación. Este voltaje de operación del controlador de 60 y de 40 es igual, que es un voltaje máximo de 150 voltios. ¿Por qué? Por el arreglo que vamos a hacer en paneles.
Si no sabes hacer arreglos de paneles, te recomiendo que veas el video de ley de Ohm y ley de Watt, que en ese video explico cómo en los arreglos de paneles, dependiendo del arreglo que hagamos, serie o paralelo, vamos a aumentar o disminuir corriente o tensión. Bueno, entonces en ese caso vamos a hacer una combinación de dos series, dos paralelos. ¿Por qué? Yo les recomiendo lo siguiente: si van a trabajar un circuito a 24 voltios, trabajenlos por pares o por tríos en el grupo de paneles. En este caso vamos a trabajar por pares. Vamos a sacar dos pares, dos grupitos de pares, y vamos a conectar pues en el par en serie, en el otro par en serie, y entre ellos en paralelo. Si hacemos eso, vamos a tener una sumatoria de voltaje de 94.2 voltios. Recuerden que en serie se suma el voltaje o la tensión eléctrica. Entonces, si la tensión es de 47.1 voltios, entonces en serie estaríamos marcando 94.2 voltios. Y la corriente se sumaría y daría como resultado 18.48 amperios. Entonces, estas son las características de mi banco de paneles. Si el controlador tiene un acceso máximo de voltaje DC de 150, me soporta 94 voltios sin ningún problema. ¿Listo? Si el controlador me aguanta hasta 1500 vatios en paneles y tengo 1360, me sirve este de 60 amperios sin ningún problema. Ya sabemos entonces que necesitamos 4 paneles de 340 y un controlador de 60 amperios. Recuerden la clave que les dije para seleccionar el rango del controlador mínimo, pues pueden multiplicar la cantidad de paneles por su corriente y más o menos con eso pueden tener una idea de cuál es el controlador mínimo, pero la palabra clave es ver siempre la ficha técnica de los equipos. Los cálculos o las recomendaciones que yo les doy son solamente bases, pero el criterio real se realiza es con la ficha técnica de los equipos. Bueno, ya sabemos que son 4 paneles, un controlador de 60. Vamos a ver el tema del inversor. El inversor, primero hay que saber el voltaje del sistema, que en este caso son 24 voltios. Mi banco de paneles, la potencia en banco de paneles, en este caso ya no serían 980, sino que sería ¿cuánto? Sería 1360. Y aquí la recomendación es que multipliquemos eso por 2. No es una ley, es una recomendación. Entonces, si tomamos 1360, creo que era, sí, aquí me equivoqué, era 1360. Entonces, 1360 por 2, recuerden, esto es un consejo, no es una ley, da 2720. 2720. Entonces nos podría servir un inversor de 2000 vatios como mínimo y ojalá un inversor de 3000. En este caso seleccionamos inicialmente un inversor de 2000 vatios. ¿Listo? Un inversor de 2000 vatios a 24 voltios con estas características. Inversor de onda pura, tiene que ser un inversor de onda pura porque es para una casa. En una casa tenemos nevera, tenemos licuadora, etcétera. Entonces, inversor de onda pura. Bien, la verdad, en solar verde, en la mayoría de los casos para sistemas de vivienda no utilizamos inversor y cargador por aparte, sino que más que todo utilizamos inversores cargadores. En este caso tenemos un inversor cargador de 3000, que es el que vamos a seleccionar. Nosotros hicimos todo este proceso de cálculo de selección de controlador e inversor para saber cuáles son las características mínimas del inversor. En este caso este banco cambió, ¿no? Quedó de 1360 y nos daba 2720, ¿no? 2720. Entonces, pues 2720 pues sería un inversor de 3000. ¿Por qué yo hice esto? Porque es que es una recomendación que el inversor sea más o menos del doble de la potencia en el banco de paneles. En este caso, pues 1360 por 2 da 2720. Entonces yo podría seleccionar un inversor de 3000. Ojo, este ejemplo que estamos viendo aquí es sin conocer los electrodomésticos, solamente el recibo.
solamente el recibo de energía, estamos calculando los elementos. Pero lo más recomendable es que nosotros validemos qué electrodomésticos tenga ese hogar y hagamos el ejercicio completo. Vean el video de la otra versión de cálculo con electrodomésticos para que entiendan cómo se selecciona también la potencia del inversor. Lo voy a dejar acá en la descripción. Pero generalmente por la experiencia que yo tengo, yo he visto que más o menos un inversor del doble de la potencia del banco de paneles me quedaría muy bien para la necesidad que yo tengo. Igual no está de más validar qué electrodomésticos tenemos ahí, de qué potencias, para saber si el inversor lo va a poder aguantar. Por eso es importante que revisen también el otro video de cálculo. Bien, este inversor es de 3000 vatios, 24 voltios, tiene un controlador de 80, significa que está mucho más elevado del de 60, muy bien, excelente. Puede admitir hasta 145 voltios en DC, está bien porque el banco de paneles nos da 94 y si admite 145 está bien, sobrado. La salida es 110 voltios. Normalmente aquí en Colombia la energía que utilizamos en nuestros electrodomésticos es 110, pero es bueno hacer el ejercicio de validar si en ese hogar necesitan 110 o 220, y si necesitan 110 y 220 pues hay que comprar un inversor cargador que tenga 110 y 220. Pero si en el hogar solamente necesitan 110, pues entonces solamente un inversor de 110. Muy bien, ya sabemos que necesitamos 4 paneles y un inversor cargador de 3000 vatios, 24 voltios, 80 amperios en controlador MPPT con una salida de 110. Muy bien. Ahora tenemos el cálculo de las baterías. Por mi parte siempre me gusta hacer los ejercicios en su mayoría completos. Hay videos en YouTube que te dicen la cantidad de paneles, en otro video la cantidad de baterías. La verdad yo trato de dar casi todo completo el ejercicio para que no volteen tanto. Recuerden que en la descripción está mi número de WhatsApp, pueden consultarme lo que necesiten con mucho gusto, pueden participar de nuestros cursos virtuales gratuitos y pueden seguir aprendiendo con nosotros el tema de la energía solar. El cálculo del banco de baterías es muy sencillo. Vamos a tomar la potencia que necesita ese hogar, que en este caso son 3920. Recuerdan que ese 3920 salió con el factor de seguridad, muy bien. 24 voltios es la tensión del sistema, que también la calculamos arriba, y la eficiencia del inversor. Es muy importante trabajar con inversores de alta eficiencia para que no tengamos tantas pérdidas. Este inversor es del 93% de eficiencia, entonces todos esos valores los colocamos acá. La ecuación nos dice consumo diario sobre la eficiencia del inversor, que en este caso es 0.93, y el voltaje del sistema 24 voltios. Validemos esto de acá porque es probable que sea diferente. Lo que pasa es que estas plantillas las utilizo para mis clases, entonces hay veces hay unos datos que he modificado. Entonces 3920 lo vamos a dividir entre 0.93, nos va a dar 4215 y unos decimales, entonces lo podemos aproximar a 4215, ¿sí? Y lo dividimos entre 24, entonces 4215 dividido entre 24 nos daría 175 con unos decimales, entonces 176. En energía solar siempre vamos a trabajar con números redondeados por encima. 176 amperios al 100%. Esa sería la corriente de nuestro banco de baterías, 176 amperios al 100%. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: un banco de baterías no se puede descargar al 100%. La recomendación es que si trabajamos con baterías en gel, lo descarguemos al 50% para tener una vida útil extendida en el banco de baterías. Ya vamos a ver por qué. Sencillo, si necesitamos utilizar el 50% de un banco de baterías y el 100% es 176, entonces les voy a adelantar un datico porque eso yo lo voy a explicar un poquito más abajo mejor. Pero pues si es 176, lo multiplicamos por 2.
nos daría 352 amperios. O sea, necesitamos un banco de 352 amperios para sacarle 176 y que ese banco lo estemos descargando al 50%. ¿Por qué? Vamos a ver por aquí abajito. Ahora lo vamos a ver en una tabla de relación. Pero primero vamos a ver esto. Si son 176 amperios al 100% y los días de autonomía que vamos a garantizar es 1, por lo menos aquí en Colombia el tema del sol es muy bueno, entonces generalmente trabajamos con un día de autonomía, pero por lo menos en Canadá se trabajan con 2 días de autonomía, o sea que el banco de baterías va a ser el doble de lo que se necesita. La profundidad de descarga va a ser del 50%, porque es que un banco de baterías entre menos se descargue, más ciclos te va a dar. Y los ciclos se pueden traducir en años, entonces más años de vida útil vas a tener. Vamos a trabajar con una batería de 200 amperios, lo mismo que hicimos con lo del panel. Primero seleccionamos con qué batería vamos a trabajar. Yo les recomiendo que trabajen con las baterías más grandes. Trabajen bancos de baterías con baterías grandes para que el banco de baterías sea grande, se descargue poco y le dure mucho tiempo. Si trabajan con baterías pequeñas van a estar descargándolo mucho y les va a durar muy pocos años. Bueno, entonces la ecuación que vamos a utilizar ahora va a ser las baterías en paralelo, la cantidad de baterías en paralelo o la cantidad de paralelos, mejor dicho. Entonces tomamos los 176 amperios que nos dio nuestro banco de baterías al 100%, 176 dividido entre 0.5 nos da 352 amperios, y esos 352 amperios los vamos a dividir entre 200. Entonces 352 dividido entre 200, que es la corriente de la batería que vamos a trabajar, porque vamos a trabajar una batería de 200 amperios a 12 voltios. Entonces me daría 1.76, que 1.76 redondeándolo serían 2 paralelos. ¿Listo? Antes de continuar con la cantidad de series, vamos a ver una gráfica de ciclo de vida de batería. Si nosotros tomamos esa batería y la descargamos al 100%, miren, descarga al 100%, nos da 400 ciclos. Y si utilizamos un ciclo por día, 400 dividido entre 365 días de un año, nos va a durar un año ese banco de baterías. Pero si la descargamos al 50% nos da 1400 ciclos, que 1400 dividido entre 365 me daría casi 4 años. Entonces por eso les recomiendo yo a ustedes descarguémosla al 50%. Hay baterías con unas tecnologías más avanzadas que dan 2000 ciclos. Entonces pues eso es mucho más tiempo de vida útil. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora la cantidad de series es muy sencillo. El voltaje del sistema por el voltaje de la batería. Yo muchas veces digo voltaje, yo sé que es tensión, realmente el concepto técnico es tensión, pero aquí en Colombia, pues en el mercado, o sea, yo les estoy hablando desde el mercado donde se compran los equipos, donde se hacen los negocios, que se habla muy comúnmente, dame una batería de 12 voltios a 200 amperios, no te van a decir, dame una batería con una tensión de 12 voltios, porque es que es muy probable que en el mercado no hay personas que estén capacitadas en conceptos eléctricos, entonces son muy comerciales y para ellos la tensión eléctrica siempre dicen cuál es el voltaje de esa batería, así se refieren, ¿no? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuáles son los amperios de esa batería? No se preguntan cuál es la corriente, sino cuáles son los amperios de esa batería. Queda de 200 amperios a 24 voltios. Si no tienes conocimiento de dónde salieron los 200 amperios y los 24 voltios, debes repasar el video de ley de Ohm y ley de Watt. Ahí te explico cómo armar el banco de baterías, cómo armar el banco de paneles, cómo se sube la corriente, cómo se sube la tensión, etc. Y listo, entonces en el video anterior sí les voy a explicar en detalle cómo es el tema del plano eléctrico. Bueno, esto sería, en resumen, vamos a listar aquí los elementos que necesitamos. Necesitamos 4 paneles. Vamos a colocar aquí algo bien elegante. Listado de materiales
fotovoltaicos, o no, coloquémosle energía solar. Energía solar. ¿Listo? Entonces necesitamos 4 paneles de 340 vatios monocristalinos. En el video de elementos de energía solar, que les voy a dejar también en la descripción, les voy a dejar 3 videos. Yo les recomiendo es que sigan el canal para que se estén informando de este tema. Les explico cómo se selecciona el panel, si es mono o poli, dependiendo de las condiciones climáticas. En este ejemplo vamos a trabajarlo con mono. Sería un inversor cargador. Miren todo el nombre que tiene el inversor, para que así mismo lo pidan y lo compren en Solar Verde, o si están en otra parte del mundo que no es Colombia, lo compren en una compañía de energía solar. Entonces, un inversor cargador de 3000 vatios, 24 voltios, OP significa onda pura, y 110 voltios, pero antes de los 110 voltios vamos a colocar aquí otra raya que signifique MPPT, el controlador de carga de 80 amperios. ¿Listo? Y necesitamos 4 baterías de 200 amperios hora, 12 voltios. Estas baterías que les voy a recomendar son Engel. Entonces este sería nuestro listado de elementos para ese proyecto. Ya lo que nos quedaría faltando sería el cable, protecciones y demás. Muy pronto voy a sacar un video donde voy a explicar eso. En mi curso yo lo explico. Si quieres participar del curso, me dejas un mensaje por interno, es totalmente gratis y puedes aprender más sobre energía solar. Bien, ¿qué nos permite a nosotros trabajar este sistema con este controlador de 80 amperios? Nos va a permitir agregar otros 2 paneles sin ningún problema. ¿Listo? Porque como es de 80 amperios nos va a permitir agregar otros 2 paneles. Entonces si empezamos con 4, si el día de mañana queremos agregar otros 2, podemos agregarlo. Controlador nos va a permitir, nos va a aceptar esa ampliación. En bancos de baterías yo sí les recomiendo como máximo agregar otras 2, porque es que en la ficha técnica de las baterías o el proveedor de tus baterías te va a recomendar máximo 3 paralelos. Por lo menos aquí en Solar Verde lo que generalmente recomendamos máximo 2, y 3 pues ya es en un extremo. Si trabajas baterías en paralelo, cada 6 meses hay que hacer rotación. ¿Qué significa rotación de baterías? Las baterías que estaban acá abajo, pasarlas arriba, y las de arriba abajo. Eso es una rotación. Porque cuando las baterías trabajan en paralelo sufren de más desgaste. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, darle en la campanita, todo eso que ustedes ya saben, para que nos ayuden a seguir con este proceso de formación gratuita. Muchas gracias por participar de este video. Pero más duro. Tío, porque no colocamos paneles solares. Así es, hoy vamos a... Ya, dale.